Mi nombre es Lina Marcela Quiñones y hoy les voy a explicar el pico y placa. ¿Qué es el pico y placa? Esta es una política pública de gestión de modalidad urbana aplicada por las autoridades de tránsito para regular la circulación vehicular, disminuir la congestión vial y reducir los niveles de contaminación atmosféricas en las zonas urbanas de alta densidad. Ok, este se aplica de acuerdo al último dígito de la placa, el día del calendario, ya sea par o impar, la franja horaria establecida, que por lo general es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se tiene en cuenta el tipo del vehículo y esta medida se basa de acuerdo a los modelos de ingeniería de transporte y gestión de la demanda vehicular. Los objetivos de estos son reducir el volumen vehicular de las horas pico, reducir las emisiones de CO2 y material particulado y optimizar el uso de la infraestructura vial existente. El funcionamiento operativo de este en el 2026 en ciudades como Bogotá o principales ciudades del país es de lunes a viernes, de acuerdo a la franja horaria y la rotación del número final de la placa. Es decir, los días impares circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El marco legal de la infracción corresponde así. Según el Código Nacional de Tránsito C14, la circulación va por zonas, horarios y es restringido por las autoridades competentes. Si se incumple esta medida, se debe pagar una multa aproximada de 633.200 pesos colombianos y además se corre con el riesgo de la inmovilización del vehículo, el pago de grúa y el pago diario de los patios donde se mantienen los vehículos. Y esto puede elevar un costo total desde los 800.000 pesos a 1.200.000 dependiendo del tiempo que el vehículo quede retenido en los patios. También se implementó una nueva medida de pico y placa solidario, que es decir, un permiso de pago de movilidad. ¿En qué consiste este? Es una excepción legal llamada pico y placa solidario. Este permite la circulación sin restricción mediante pagos de acuerdo al tipo de permiso, ya sea diario, mensual, semestral, y el valor no es fijo. Este siempre se calcula según el modelo del vehículo, el tipo de combustible y el impacto ambiental que este produce. En la práctica, estos permisos rondan a partir de los 60.000 pesos o los 80.000 pesos de acuerdo al tipo de permiso que se obtenga. Para los vehículos existentes, los vehículos que no se acogen a la ley del pico y placa son vehículos eléctricos e híbridos, ya que estos no generan contaminación al medio ambiente o se mitiga su riesgo. Los del transporte público, los vehículos oficiales o diplomáticos y el transporte de personas con discapacidad. Este tiene un impacto económico y urbano, ya que desde un análisis técnico, el pico y placa genera reducción temporal del tráfico, menor contaminación, mejor velocidad promedio vial, pero también este conlleva ciertas desventajas, como son la compra de un segundo vehículo para mitigar el daño del anterior, desigualdad económica y la saturación también en horas restringidas. Muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Angie, vamos a dar continuidad a nuestro caso. Desde un enfoque de una dinámica de sistemas, el caso de pico y placa se analiza mediante el arqueotipo denominado arreglo rápido que empeora el problema, el cual describe situaciones donde la intervención correctiva reduce como tal y temporalmente el síntoma, nuestro problema, pero genera efectos secundarios a mediano y a largo plazo, intensifica la problemática inicial. En nuestro caso se identifican dos estructuras fundamentales, el ciclo compensador y el ciclo reforzante. En conforme al ciclo compensador, es decir, al de corto plazo, el incremento de la congestión vehicular actúa como variable detonante que impulsa la implementación de la política pico y placa, como consecuencia directa. Esto reduce temporalmente el número de los vehículos en la circulación, lo que produce una disminución momentánea en el tráfico. Desde el punto de vista, este ciclo balanceador busca restablecer el equilibrio de un sistema reduciendo esta problemática en un corto plazo. La medida presenta indicadores positivos y genera una perspectiva de control y eficiencia institucional. Sin embargo, esta intervención opera únicamente y solo para las variables superficiales del sistema, la circulación diaria, sin intervenir en las variables estructurales como el crecimiento sostenible de un parque automotor, una limitada capacidad también en la infraestructura vial y la insuficiencia en calidad y la cobertura del transporte público, como actualmente pues evidencia. Conforme a este caso, pasando el tiempo, emerge un ciclo reforzante, como lo explicaba anteriormente. La restricción vehicular genera un incentivo indirecto para la adquisición de un segundo vehículo. Como a esta política aplicada, la presión sobre la infraestructura existente y provocando un crecimiento progresivo de la institución, para poder definir nuestro análisis frente al caso, podemos observar que a mayor restricción, mayor incentivo en compra de vehículos. A mayor compra de vehículos, tenemos una mayor congestión y a mayor de congestión, tenemos una probabilidad en el endurecimiento de la medida. Según esto es una retroalimentación negativa para el sistema. Adicional, y como menciona nuestra compañera Lina, se generan consecuencias externas como el incremento a la contaminación ambiental, la huella de carbono, el consumo de combustible también aumenta, el aumento de la accidentabilidad y la saturación del transporte público. No solo esto también, sino afecta la salud mental asociada al estrés de las personas, se llama estrés urbano.
Desde una comprensión sistemática se concluye que la congestión vehicular no puede resolverse mediante restricciones temporales aisladas y es necesario intervenir variables estructurales como la planeación urbana, la integración multimodal del transporte, los incentivos a la modalidad sostenible y una cultura ciudadana. En síntesis, el pico y placa constituyó a una respuesta negativa que no solo se mitiga en corto plazo, pero sí se transforma en las consecuencias profundas de la determinación de un comportamiento de un sistema de movilidad urbana. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lina María Leal. Vamos a hacer un análisis del sistema que estamos estudiando en este momento con mi equipo y vamos a partir de esas características del pensamiento sistémico y crítico, entendiendo que es necesario reconocer todas las variables y cómo se conectan estas variables. Desde una visión holística, tener en cuenta o hacernos preguntas: ¿cómo es el transporte público? ¿Cuántas personas habitan allí? ¿Cuál es la capacidad vial? ¿Cómo está la economía de los ciudadanos? ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Son eficientes, ineficientes? La retroalimentación en este momento es negativa, en la medida en que la restricción llevó a la compra de más vehículos, que generó un problema mucho mayor. Las causas encontradas son un transporte público ineficiente, una capacidad vial insuficiente, contaminación y problemas de planificación urbana. Desde una perspectiva temporal, la solución fue a corto plazo y no a largo plazo. Las diferentes perspectivas que se tienen que tener en cuenta son las del gobierno, las de la ciudadanía, las del transporte, empresa y las del medio ambiente, por supuesto. Dentro de esas otras características también vamos a analizar el contexto, cómo está la calidad del transporte, cuál es la cultura ciudadana, cómo está la economía. Debemos hacer un análisis lógico y entender que el ser humano se adapta. Hay un problema y él busca una solución, pero esa solución parte más de lo individual. Cuestionar un poco la evidencia y entender que el pico y placa lo que ha generado es otro tipo de problemas y ha desbordado también una cantidad de situaciones. Dentro de los supuestos, pues se partió de una circulación diaria, de una congestión vehicular. Desde una decisión administrativa se adopta el pico y placa, pero realmente no se tuvieron en cuenta otros supuestos. La argumentación es necesario tenerla fundada en investigaciones, en estudios, en entrevistas, en situaciones que le permitan al ciudadano comprender la problemática para encontrar soluciones. Es necesario y vamos a tener en cuenta una autorregulación, revisar y ajustar conforme a lo que se vaya presentando. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar de esa posible alternativa de solución que está documentada, que no se la ha inventado este equipo. Y básicamente es una mejora en el sistema público y en la política de movilidad existente en determinado espacio, donde no solamente el pico y placa es la respuesta, sino que tiene que ir acompañada de una serie de acciones y inversiones muy grandes para lograr que sea sostenible a largo plazo. Hay que hacer una mejora en el transporte público, hay que mejorar y aumentar la capacidad de las vías, de la infraestructura, buscar estrategias también desde la empresa en el sentido de generar teletrabajo, trabajo en casa, incentivos para los ciudadanos que usen el transporte público, ¿por qué no incentivarlos con un transporte gratis, el uso de la bicicleta, con el tema de los impuestos? Hay muchas formas de incentivar al ciudadano y es necesario generar un hábito, por ende hay que incentivarlos a participar en campañas de sensibilización que les permitan mejorar un aspecto de cultura ciudadana. Dentro de la justificación, pues hay que actuar con base a la causa, y en este caso es la necesidad de la movilidad del ciudadano. No solo imponer, sino generar incentivos, generar una mejor conducta, generar el cambio en la cultura ciudadana, cuidar el medio ambiente, generar una solución sostenible a largo plazo. Retroalimentación positiva es lo que esperamos: mejorar la capacidad del transporte público, un mayor uso de colectivo, menor compra de vehículos, menor congestión, mejor capacidad vial, cuidado del medio ambiente. Y por último vamos a cerrar con esta pregunta: ¿estamos respondiendo realmente a la problemática de congestión vehicular o solamente estamos propiciando que el problema se adapte y regrese con mayor fuerza? Respondan ustedes.